Bueno, doctor Manuel, por favor activa su cámara. Iniciamos con su ponencia. Bien pueda, doctor, le cedo la palabra. Sí, buenas tardes. Ya puedo compartir mi pantalla, como lo había dicho al inicial. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Un segundo. Sí, doctor, ya la estamos viendo. Muy bien, Bueno, muchísimas gracias. bueno, Listo. a ustedes, pues siguiendo con todo lo que han dicho los panelistas, primero que todo, gracias por la invitación. Pues me presento rápidamente. Mi nombre es Manuel Quiñones y pues me he dedicado los últimos, he hecho toda mi vida, me he dedicado a lo que más me gusta, que es hacer mercadeo y marketing y hacer ventas. Y bueno, pues si quieren conocer un poco más de mí, yo sé que el tiempo es corto, pero pues para los que de pronto quieran conocer después de la conferencia, de la charla, entonces pues ahí están mis datos. Bueno, para empezar quiero contarles, hacer un pequeño resumen de lo que he venido escuchando los compañeros, pero también aportando un poco y aportando más que puedo desde mi experticia. Un emprendedor pues es una persona primero que pues se tiene mucha confianza en sí mismo. Segundo, tiene mucha pasión. Tercero, es una persona que está aprendiendo y está capacitándose constantemente. Todo el tiempo se está tratando de anticipar precisamente a los fracasos, a los posibles fracasos que se le puedan presentar. También todo el tiempo está persistiendo, ¿no? Persiste en cualquier tipo de situación. Y todo el tiempo está adaptándose a los cambios. Pero lo más, a mi juicio, lo más importante que tiene, o la característica que tiene un emprendedor y sobre todo digital, es que hace algo, es decir, con todo lo que está recibiendo, por ejemplo, lo que nos están escuchando esta tarde y los que nos escucharán más adelante en diferido, pues lo importante es que hagan algo con lo que les estamos aportando desde aquí. Y voy a empezar con una pequeña metáfora. Pensemos que estamos frente a este árbol de manzanas y vamos a suponer que las manzanas son nuestros clientes. Hay varias opciones, ¿no? Una es que, pues, obviamente vamos a encontrar manzanas en el piso, y vamos a simular, vamos a pensar que esas manzanas en el piso, pues es eso, ¿no? Esos clientes que están ahí, que son fáciles de atender, que pues toda la gente pues puede, cualquier persona, no importa si sabe o no sabe, se va metiendo como digamos en el mismo negocio y todos empiezan a hacer exactamente lo mismo, es decir, empieza a llegar competencia, obviamente, porque pues empieza a volverse supremamente fácil, ¿no? Es tremendamente sencillo. Pero, ¿qué pasa? En ese caso, estamos frente a una dinámica de mercado donde estamos hablando de un océano rojo. Para los que no han escuchado, les super sugiero la lectura de ese maravilloso libro llamado La Estrategia del Océano Azul, donde precisamente lo que habla es eso, buscar nuevos mercados, buscar nuevas dinámicas, tratar de ver las cosas de otra forma, que es lo que nos está pidiendo el mercado, y haciendo un pequeño alusión a lo que están hablando nuestros compañeros esta tarde. Pero luego, ¿qué podemos hacer? Pues digamos que yo puedo empezar a atender otros clientes. Vamos a suponer que consigo una escalera y comienzo a atender a otros clientes que empiezo a encontrar ahí dentro de la... Y bueno, ya aquí está mucho mejor porque bueno, ya por lo menos me salgo de ese mar rojo, pero ahí todavía estoy en un mar todavía anaranjado, ¿no? Es decir, ¿por qué anaranjado? Porque todavía me falta un poco para poder llegar precisamente a ese cliente donde nadie va, donde nadie llega, ¿sí? ¿Y eso qué significa esta pequeña metáfora que estoy diciendo? Si bien hemos hablado de objetivos y hemos hablado de muchas cosas, pienso que en lo que más se falla hoy en día es precisamente en eso, en la identificación de quién es su cliente, de quién es su buyer persona, lo que conocemos como el buyer persona en digital, ¿no? El que no es de 18 a 65, Estato 345, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, sino es un perfil donde yo veo una persona real, con un nombre, una fotografía, unos intereses, unos datos, unos objetivos, es decir, tengo una cantidad de insights, ¿sí? Es decir, hoy lo que queremos, la gente lo que quiere es que toda la oferta de valor sea muy tangible, se conecte con sus ideas y sobre todo con su corazón. Es decir, que sea altamente efectiva, sea tremendamente fácil de entender y sobre todo sea agradable para ellos, esa oferta de valor. Y recuerdo mucho esto, ya que hablamos de no hemos podido poner ejemplos, pero recordemos por ejemplo el ejemplo de Nescafé. Empezaba en los años 20, finalizando los años 20, comenzaban unos excedentes de café en Brasil tremendos, enormes, y Nescafé pues tiene que encontrar una solución, ¿no? Y es entre dos crisis enormes, que es la crisis del 29 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos finalmente deciden qué hacer con estos excedentes de grano, y definitivamente lo que terminan haciendo es lo que conocemos hoy como el café instantáneo. Obviamente pues Nescafé fue el primero, obviamente hoy tenemos café instantáneo de muchísimas marcas, pero el primero fue y lo que quiero decir con esto es que fue en medio de dos
de dos crisis, pero tremendas, es decir, así como la que estamos viviendo. Entonces, mi primera sugerencia es empodere a sus clientes. ¿Qué quiere decir eso? Pues en lugar de estar enviándole, porque eso es lo que yo estoy encontrando también, demasiadas empresas que pareciera que están perdiendo su norte completamente, en lugar de el manual post-COVID, el manual no sé qué, y realmente, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, doctor, lo estamos escuchando. Ok, es que aquí me salió un aviso que está inestable la conexión. Ok, no hay problema. Entonces, lo que estaba diciendo es que precisamente, pues en lugar de estar haciendo eso, lo que debemos hacer es, por ejemplo, esto. Recuerdo que tenía el caso, no voy a dar nombres aquí específicos, pero por ejemplo, encontré una peluquería que lo que estuvo haciendo fue que tenía la base de datos de sus clientes, que eso es muy importante en la parte digital, tener sus bases de datos, sus listas, y en lugar de estarse quejando y lo que empezaron y estar mandando manuales de COVID, lávate las manos, lo que empezaron fue a mandarles tutoriales a sus clientes de, por ejemplo, cómo pintar su cabello ellos mismos, ¿no? Y claro, pues uno pensando, en principio, ¿qué pensaría uno como empresario? No, pues yo para qué le voy a dar todo al cliente, ¿no? Pues para qué se lo voy a dar si el cliente lo que va a hacer es no volver a mí. Cuando ocurre es todo lo contrario. La persona pues aplica todo lo que le están dando, pero claro, cuando ya ve que no le queda igual, pues obviamente va a necesitar obviamente el servicio, mientras otra vez se puede restablecer el servicio presencial con el cliente. Lo que está haciendo, por ejemplo, empresas como Bavaria, ¿no? Es decir, con los excedentes también de algunos ingredientes que están haciendo, pues están produciendo jabón. Lo mismo está haciendo la licorera de Cundinamarca. En lugar de estar, ¿sí? Es decir, eso sí es reinventarse. Es decir, es tomar lo que ya tienen y ver cómo pueden hacer nuevas ofertas de valor a los clientes. Lo segundo que le recomiendo, fortalezcan la relación con sus clientes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este es un caso que me parece muy interesante. Esta es una chica que montó un taller hace unos años de reparación de vehículos exclusivamente para mujeres, atendido por mujeres, exclusivamente para mujeres. Y en estos tiempos de COVID, ella sacó una guía. Claro, como no pueden venir a su taller, ella sacó esta guía, una pequeña guía que le envió a todas sus clientas por internet, obviamente a su base de datos, donde pues les ayudaba un poco para que conocieran un poco qué hacer en estos tiempos mientras tienen el carro detenido, no lo pueden usar mucho, no pueden venir pues bueno, esto ya muchos conocen de pronto este caso, y claro, eso fue una locura, la acogida que tuvo y obviamente el nivel de confianza, cómo se incrementó con ella, con su marca y con su taller. Virtualizar, obviamente lo han dicho los compañeros, pero hay que entender que, por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, conocí esta empresa que, no estoy dando nombres específicos, pero conocí el caso de esta empresa que organizaba bodas y organizaba fiestas y comenzó a hacer ¿qué? A empoderar al cliente a lo que estoy diciendo, ya es con lo que tiene en casa, venga, le ayudo a que usted organice su propio cumpleaños, con qué tiene y yo lo puedo asesorar, ¿no? Es decir, ayudarse en eso. Lo que estaba haciendo, por ejemplo, Crepes and Waffles, por ejemplo, con sus meseras, ¿no? Entonces, sus promotoras, meseras, como la queremos llamar, que se está colocándoles ahora, pues como no pueden atender en el restaurante físicamente, están haciendo los domicilios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que he notado? Que lamentablemente muchas empresas, muchas compañías están desapareciendo. Cuando digo desapareciendo es no físicamente, sino que se olvidaron de sus clientes. Es decir, aparte de lo que estoy diciendo, enviar manuales de lavarse las manos que no tienen nada que ver con ellos. Está bien preocuparse alguna vez por los clientes, claro, pero si eso no es su valor, su oferta de valor, si eso no es lo que usted se dedica, pues no se desaparezca. Y digitalmente lo que he encontrado es esa falta de definitivamente en estos emprendimientos que no tienen ningún tipo de bases de datos y no pudieron en estos tiempos, en estos meses, pues poder llegar a ellos y ofrecerles o seguir en contacto con ellos. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos puede aportar el neuromarketing desde este punto de vista? Que es lo que de pronto algunos quieren saber el día de hoy. ¿Qué nos puede aportar? Bueno, supongamos que yo quiero hacer, primero aclaremos que el neuromarketing es una herramienta de investigación de mercados y de investigación del cliente, ¿ok? Es una herramienta de investigación, aclaremos primero eso. No es una forma de manipular el cerebro, ni de manejar no sé qué cuentos, ni todas las teorías locas que ve uno por internet y toda la información que encontramos a diario. No, es una metodología y es una cantidad de estrategias, de tecnologías que nos ofrecen las neurociencias para poder precisamente conocer mucho mejor nuestros comportamientos de compra como consumidores. Entonces, supongamos que a una persona X le preguntamos, por ejemplo, ¿qué ve en esta imagen? Y pues en el marketing tradicional, ¿qué nos va a decir?
pues la marca, ¿cierto? De pronto que es un carro exclusivo, que es familiar, que se trata de un carro, nos habla un poco del diseño, pero eso nos deja como muy cortos, ¿me explico? Es decir, nos quedamos como muy cortos. ¿Por qué? Porque pues muchas veces está influido precisamente por todas las herramientas y toda la desinformación e información y contenidos que está recibiendo la persona en el día a día. Entonces, no es una información que sea 100% confiable. Mientras que si aplicamos neuromarketing, todas estas tecnologías, todas estas herramientas, estos recursos nos van a permitir de alguna forma ir más allá, esos insights que en principio la persona no está siendo consciente, pero que nosotros podemos medir y que nos es tremendamente útil para conocer mejor sus decisiones de compra. Por ejemplo, yo quisiera, vamos a pensar, quisiera en este momento de COVID, pues pensar y repensar en mi negocio de comida, por decir algo. Entonces, yo tendría dos opciones. Una, pues es simplemente pues empezar a pensar, bueno, ¿cómo encuentro una nueva proteína? Vamos a pensar, una nueva proteína para crear un nuevo alimento, por decir algo, vamos a pensar, ¿no? Y yo, ¿qué hago? Pues tengo dos opciones. Una es pues acudir al marketing tradicional, que está muy bien, la investigación de mercados tradicional, perdón, discúlpenme, la investigación de mercados tradicional, que está muy bien, no está mal, y es hacer encuestas, focus groups, hacer todo este tipo de métodos que ya conocemos, pruebas de producto, laddering, probing, todo este tipo de cosas. O lo que yo puedo hacer es usar neuromarketing. ¿Y cómo logramos ahí? Pues logramos encontrar cosas, sobre todo insights, de muchas cosas que de pronto nos pueden ayudar más bien o a determinar que sí es viable, ¿sí? Hacer este tipo de comida a través de una nueva proteína, o más bien vemos otro tipo de negocio o vemos otra oportunidad de negocio. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso, yo vi a esta emprendedora hace unos años con nadando entre tiburones, Shark Tank, creo que es que se llama en México. Me llamó mucho la atención porque a pesar de que su empresa y su empresa tienen que ver precisamente con esto, nutrición a través de nuevas proteínas, y esas proteínas son lo que conocemos los saltamontes, ¿no? Lo que conocemos los saltamontes, los animalitos de ahí, creó unas galletas y les llamó Grisha. Pero si ella se hubiera, por ejemplo, asesorado, no es que esté mal, pero si hubiera de pronto probado primero con neuromarketing, no solamente con encuestas, pruebas de producto de esto, sino hubiera utilizado herramientas de neuromarketing, a lo mejor hubiera tenido todavía mejor, todavía mucho mejor su negocio y hubiera podido llegar mucho más lejos de lo que ha llegado, que no está mal, pero podría ser mucho mejor. Y el neuromarketing, por ejemplo, también ha avanzado muchísimo. Es decir, antes teníamos, por ejemplo, este tipo de gafas de primera generación para hacer eye tracking, ¿sí? Y pues el problema que teníamos era que teníamos que estar en unos lugares fijos, teníamos que colocar unos calibradores, la persona no se podía mover libremente, sino que tenía que estar para crear estos mapas de calor. Por ejemplo, en este caso, lo que está observando esta persona, estos mapas de calor que estamos viendo aquí en este caso, pues lo que le indican a la persona es las zonas rojas, es donde la persona fijó más su mirada durante algún tiempo. Y esto, pues obviamente, nos va a indicar mucho mejor de pronto la disposición de los elementos, porque se detuvo ahí, lo podemos contrastar mucho más fácil. Antes teníamos estas herramientas que no eran malas, pero hoy hemos mejorado muchísimo y hay unas completamente inalámbricas, ¿sí? Donde no tienes que usar ni siquiera las gafas y perfectamente puedes crear los mismos mapas de calor, e incluso tú puedes ir monitoreando a la persona, ¿sí? Por ejemplo, con una tablet, tú estás viendo lo que la persona está viendo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, este es el evaluador, no este es el investigador, que está viendo lo que la otra persona está observando en tiempo real, ¿no? Es decir, no hay que esperar a bajar un software, no hay que esperar, sino se puede hacer en tiempo real. Es decir, en estos pocos años, yo he visto también una evolución y la he vivido del neuromarketing de una forma espectacular. Por ejemplo, tenemos herramientas como Hotjar, por ejemplo, que lo que hacen es que hacen mapas de calor en las pantallas. Entonces, por ejemplo, usted me dirá, bueno, en este momento no puedo salir a hacer investigación de mercado, por ejemplo, en un supermercado, por decir algo, pero lo puede hacer desde su pantalla. Entonces, este Hotjar, por ejemplo, es un software que te crea, instalas en tu pantalla, en tu sitio web, y él te va mostrando, por ejemplo, te da muchas opciones donde tú puedes precisamente crear mapas de calor, por dónde estuvo moviendo el mouse, dónde estuvo moviéndose, dónde estuvo más tiempo, ¿sí? Y generar precisamente una cantidad de información, una cantidad de datos que nos van a ayudar mucho a mejorar nuestras páginas, a mejorar nuestra oferta de valor, a revisar un poco los tiempos de detección también de los productos y los servicios. Antes, ¿qué usábamos? Pues también tremendamente costoso y difícil el uso de este tipo todavía se usa en muchas investigaciones, pero
Hoy por hoy ya no tenemos que usar estos tomógrafos, estos electroencefalogramas, no tenemos que hacer esto tan robusto, porque ya tenemos herramientas que son tremendamente, por ejemplo, esta es una compañía que se llama Emotions, que te hace electroencefalograma, te puedes conectar a la persona y puedes, por ejemplo, ahí viendo ese comercial, por ejemplo, de un vehículo, puedes tener toda clase de datos de lo que está observando, de su expresión facial, de todo el reconocimiento facial, de la respuesta galvánica de la piel. Es decir, es impresionante todo lo que tenemos hoy y que lo podemos encontrar en un software muy económico en línea, no hay que ser gran especialista, y que encuentras herramientas muy buenas. Entonces hemos pasado de tener que hacer, por ejemplo, este tipo de electroencefalogramas a tener, por ejemplo, este tipo de aparatos que ya hacen, es como un todo en uno, ¿no? Es decir, tienen electroencefalograma, tiene eye tracking, tiene de todo, y que me permite detectar, ¿sí?, qué es lo que está viendo la persona, cuál es el compromiso emocional que está teniendo, las emociones que está teniendo, su reconocimiento facial frente, por ejemplo, si tengo videos en el sitio web, o por ejemplo, si tengo un producto, si está bien colocado el producto en la pantalla o no, le falta más visibilidad. Todo esto lo puedo ir midiendo. De hecho, yo mismo, el año pasado, conduje una pequeña investigación acerca de los audiolibros, y utilicé estos biosensores. Los primeros biosensores que utilicé, este fue el que yo usé, pero los primeros que utilicé eran unas cajas grandes, incómodas, que pues la gente, claro, le era difícil, hasta pesado manejarlas. Hoy pues es como un smartwatch, ¿no?, como lo podemos ver, y ahí tenemos también mucha data acerca de las emociones, la respuesta que está teniendo, y tenemos pues claro, unos datos que son para nosotros espectaculares, y precisamente a mí me sirvieron mucho para conducir precisamente esta investigación que les estoy contando de audiolibros y el tema del storytelling, ¿no? Eso fue muy interesante, lo publiqué con una universidad el año pasado. Y pues para ir finalizando les puedo decir, es siempre importante esto, y es en uno de mis libros lo digo, y es: escoja el método correcto para llegar a la respuesta correcta. A lo mejor en este momento usted todavía no esté preparado para neuromarketing, pero lo que sí le puedo decir es que hágame caso con lo que está diciendo de conocer su buyer persona, conocer un poco los recursos que usted tiene en este momento, de lo que usted puede ayudar y le puede aportar a otros en este momento, y cómo puede ayudar a usted a sus clientes en este momento, por ejemplo, para esto. Entonces, lo importante no es que usted se caiga, sino lo importante es que usted salga adelante, ¿no? Es así como lo vemos en este arbolito, ¿no? Es decir, es eso, ¿no? Usted se puede caer, todos vamos a caer, pero lo importante es que usted florezca, siga adelante, siga adelante. Entonces, pues muchas gracias, eso fue, pues traté de resumir lo más que pude, y pues les dejo mis datos, ya conecto mi cámara nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel, muchísimas gracias por su intervención, y yo creo que a todos nuestros participantes, agradecerles sus ponencias. Yo creo que a quienes nos están viendo en este momento, y a mí particularmente me llama la atención, y es porque ustedes cuatro han mencionado algo que se asocia mucho al sentimiento del cliente, cómo el cliente lo quiere, a la relación con el cliente. O sea, en los cuatro he ido encontrando como esa similitud. Inclusive el doctor Nicolás ahorita nos daba un ejemplo de un producto que es muy colombiano, pero que terminó encontrando un mercado a nivel internacional, que eran las empanadas. Entonces, no sé, y ustedes me corregirán, vamos a empezar esta ronda de preguntas, pero veo que también en este momento es fundamental acercarnos muchísimo a ese cliente. Entonces,